Dee Reese es una cineasta afroamericana, estuvo involucrada en el guión de su película y no fue nominada al Oscar. ¿Se merecía más esa posición Greta Gerwig que Dee Reese? Hola gente nauta, ¿cómo están? Mi nombre es Mav Salinas y llegó el momento de hablar de Mudbound, la película de Dee Reese que consiguió 4 nominaciones a los premios de la Academia, entre ellas la de Mejor Adaptación porque se basa en la novela de Hilary Jordan, que de hecho Dee Reese adaptó junto con otro guionista, y nos va a llevar hacia la postguerra al Estados Unidos sureño y se centra en 2 familias. Por un lado tenemos a los McCallan, que son de raza blanca, no son muy ricos, viven básicamente con lo necesario, también tienen crisis económicas, y por el otro lado están los Jackson, que es la familia en donde se encuentra la matriarca, que es el personaje interpretado por Mary J. Blige y por el cual está nominado al Oscar, además de que también compite en la categoría de Mejor Canción justamente por la canción de esta película. Y lo que une a estas 2 familias no es solamente el hecho de que viven en el mismo lugar, que los Jackson rentan las tierras que cosechan de los McCallan, sino que los dos tienen un miembro que se fue a la Segunda Guerra Mundial. Por un lado, los McCallan tienen al hermano menor del jefe de la familia, que es interpretado por Garrett Hedlund, y por el otro lado tenemos a Russell, que es el hijo de Mary J. Blige, y él se va a la Segunda Guerra Mundial. Igual regresan y ninguno de estos 2 personajes puede aclimatarse fácilmente al estilo de vida que se lleva ahí en Mississippi, en donde uno pues no se acopla a la granja que tiene ahora su familia y el otro sigue viviendo discriminación, a pesar de que en Alemania era tratado decentemente, podía hacer cosas que en Mississippi, por ejemplo, estaban prohibidas, y que lucha por un país que cuando regresa le vuelve a dar la espalda y lo vuelve a tratar como una minoría, como alguien infrahumano, y además que justamente regresa para vivir en carne propia aquello que ayudó a liberar del otro lado. Es decir, mientras que Russell se va a Alemania para tratar de acabar con el nazismo, esta creación de un sistema de pensamiento basado en la superioridad racial, llega a Mississippi para seguir siendo víctima de esta misma postura que no llega a los niveles a lo mejor del nazismo, pero que sí es bastante grave, y lo cual queda muy claro en la escena climática de la película. Esta adaptación además es bastante interesante porque se hace a través de muchas voces de los personajes, es decir, la narrativa se estructura en un principio a partir de las diferentes visiones de los personajes que nos van contando un poco sobre su pasado, sobre ellos, sobre lo que veían en lo que veían a futuro, sobre sus anhelos, y vemos por ejemplo la visión del personaje de Carey Mulligan, que es la esposa de Jason Clarke, que es como la matriarca de la familia McCallan. Vemos a partir de ella también ciertas posturas que no está tan de acuerdo con cómo se trataba cierta discriminación o cierto comportamiento de las personas blancas. Vemos la de Mary J. Blige, que despide a su hijo, vemos a este chico, vemos a Garrett Hedlund, a todos estos personajes que nos prestan sus pensamientos, y a través de muchísimas y bellas tomas hechas por Rachel Morrison, que además es la primera mujer nominada al Oscar en la categoría de Mejor Cinematografía, pues vamos construyendo este rompecabezas de quiénes son estas personas y qué es lo que buscan. También, por ejemplo, hay ahí un poco del mensaje de estos hombres negros que trabajan la tierra, y a pesar de que se desgañitan y se esfuerzan muchísimo por trabajarla, a final de cuentas se van con las manos vacías porque esas tierras no les pertenecen. Entonces, como que habla de estos conflictos sociales, de la discriminación y también de la falta de aceptación de uno mismo. Por ejemplo, a partir del personaje de Carey Mulligan, tenemos esta chica soñadora que pensaba con tener una vida distinta al casarse con el que se convirtió en su esposo, y que a la mera hora no cumplió las expectativas. Entonces se encuentra en una situación como la que por ejemplo vive Emma Bovary, ¿no? Que es esta mujer casada pero hastiada de su esposo, que no se siente feliz, que no vive en las condiciones que ella quería y que eso la hace miserable.
Y por otro lado también tenemos a hombres negros que, aunque son libres, siguen viviendo bajo el esquema que dictan los blancos. De hecho, hay una frase muy importante en la película que le dice el papá de Russell: oye, es que no tiene caso que pelees con ellos porque es una guerra que no vamos a ganar. Justo cuando él viene de ganar una guerra que parecía pues básicamente condenada para Estados Unidos y para todos los aliados. El problema con Mudbound es justamente por esta disgregación de las voces en off, de ir cambiando de personaje, de óptica, pues se pierde mucho tiempo. Entonces ya para cuando empieza lo que la sinopsis nos prometió, pasaron ya 40-45 minutos, y es la relación entre Garrett Hedlund, que es Jamie, y Russell, que es interpretado por Jason Mitchell, que son los dos hombres que regresan de la guerra, y a partir de esta amistad entre blanco y negro pues se van a desprender otros nuevos conflictos y se va a ir también. Dee Reese nos pone un microscopio hacia los diferentes niveles de discriminación, de desigualdad que hay, pero también hay estos actos de bondad que a lo mejor pasan desapercibidos o que no tienen tanto peso o que también tienen sus consecuencias. Sin embargo, hay algunas personas que consideran que Mudbound es una película anacrónica porque no ofrece nada nuevo que no se haya visto en otro tipo de películas del estilo, como El color púrpura, 12 años esclavo, etcétera, etcétera, que hacen una crítica a la discriminación racial. Pero creo que es necesario seguir viendo ese tipo de historias, porque es un tema que se fundamenta en el hecho de que no está superado, y aún más teniendo la situación política y social que se vive hoy por hoy en Estados Unidos, teniendo a Donald Trump en la presidencia. Por todos estos motivos yo le voy a dar 3 estrellas y media a Mudbound, El color de la guerra. Creo que sí es una película muy valiosa y ojalá la puedan ver, y comentarme aquí abajo qué opinan, que si les gustó o no les gustó la película, si están de acuerdo o no con la opinión, y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. En todos lados nos encuentran como En la Butaca, y a mí me encuentran en mi cuenta de Twitter como Mavsalinas. Muchas gracias por tu atención y bye.